Buenas tardes. Hola, muy buenas, Amaya, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿qué Buenas tal? tardes. Hola, Tardes. Paqui, ¿qué tal? Tardes. Hola, Olga. Buenas tardes. Hombre, hola, Cecibel. Hola. Aprovecho para recordaros que al final vamos a hacer el encuentro familiar, ¿vale? Presencial en San Javier el día 1 de junio, ¿vale? Que es sábado. Sábado empezaremos por la mañana y ya al mediodía, ya depende de lo que queráis, pues hay quien si quiere quedarse a comer, habrá gente que a lo mejor prefiera volverse a casa o irse a la playa, que la tenemos al lado, y pasar un día con la familia, porque los niños también pueden venir. Vamos a preparar allí pues unos juegos y tal, para que los críos, mientras estamos nosotros así, haciendo algún taller y tal, pues los críos también puedan estar entretenidos y cuidados. Y luego también tendremos un grupo de música que, bueno, pues son unos amigos que tocan música de los 80 y de los 90, o sea que genial, ¿eh? Justo. Así que os esperamos. Bueno, de todas formas ya os mandaremos un cartelito, la ubicación con La fotos y todo ubicación. eso. Os diré que os inscribáis y tal, pues para llevar un poco el control de cuántas personas van a ir, para tener cosas preparadas, ¿vale? Pero vamos, tenemos muchas ganas, de encontrarnos físicamente. ¿Qué día es? El ¿El día día? uno Día de junio, Vale, gracias. ir haciendo ahí en la agenda, poner ahí una señal. No, no os caséis ni nada en esa fecha. Déjalo para otro fin de semana. Una preguntita, ¿habrá Sí. número de plazas como en la última que se hizo en los Alcázares? A ver, esta vez va a ser más grande, ¿vale? O sea, sí que va a haber número de plazas, pero esta vez ya os digo que va a ser más amplio. Pero hombre, Vale. sí, un límite habrá, pero vamos, yo creo que vamos a caber todos, ¿eh? ¿Qué somos? 1.200, pues sí, cabemos. No, no sé si conocéis el Parque de San Blas de San Javier. Bueno, pues una chulada de parque, ¿eh? Bueno, no sé si conocéis a Víctor. La segunda sesión ya estuvo con nosotros en la sesión del TDAH, que no sé si estuvisteis en presencial, o sea, estuvisteis aquí, asististe o la escuchasteis después por el YouTube o por iVoox, pero bueno, aquí lo tenéis, ¿eh? Aquí tenemos a mi compañero Víctor, él es psicólogo, es máster en neuropsicología, trabaja mucho con nosotros, estamos continuamente, somos compañeros aquí en Cartagena. Y hoy pues va a ser el encargado de daros esta sesión que vamos a hablar sobre el duelo en niños y adolescentes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, como ha comentado Eusebio, hoy vamos a hablar no del duelo, sino de los duelos en la infancia y en la adolescencia. Y me gustaría empezar con la sesión de hoy con una historia, con un cuento. Voy a compartiros pantalla y os voy a contar un cuento que se llama Vacío. La autora es Ana Llenas. No sé si la conoceréis. Si no por esta historia, seguramente si yo os digo El monstruo de colores, ¿os suena? Un cuento muy famoso para trabajar las emociones con los niños. Bueno, pues este cuento también nos habla de las emociones y nos habla del duelo. Muy bien, pues dice Vacío de Ana Llenas. En una casita pequeña de un pueblo mediano, sobre un gran cerro, vivía Julia con su familia. Julia era una niña normal y corriente, cualquier otra. Su vida era feliz y tranquila. Aquí tenemos a Julia dando un paseo, pero un día, de golpe, todo eso se fue y ella se quedó con un gran vacío. Por él se colaba el frío. De él nacían monstruos. Él lo aspiraba todo. Julia probó a llenarlo, taparlo, borrarlo, para que ese vacío desapareciera.
pero aún se hacía más y más grande. Entonces, un día pensó que solo tenía que encontrar el tapón adecuado. Y la verdad es que le ofrecían tapones de muchas clases. Había tapones buenos, y otros aparentemente buenos. Había tapones engañosos y otros muy peligrosos. Por más que buscaba y rebuscaba su tapón, no lo encontraba. Así que paró de buscar. ¡Qué sensación de vértigo! Después de tambalearse un poco, cayó desplomada al suelo. Se puso muy triste y rompió a llorar. Primero tímidamente, después a gritos y berreos. Y otra vez con suavidad hasta quedar en silencio. En este silencio escuchó una voz proveniente del suelo y le decía: deja de buscar fuera y mira en tu interior. ¿En mi interior? Y empezaron a salir palabras, olores, y melodías. Aparecieron mundos maravillosos que ella nunca hubiera imaginado. Eran mundos mágicos que le devolvían una sensación de conexión. Allí se sentía realmente a gusto, como en casa. Contenta del descubrimiento, empezó a acercarse a los demás de manera diferente. Veía que ellos también tenían sus mundos mágicos. Donde viajaban a menudo y de donde volvían con bonitos regalos, que después compartían todos juntos. Y así fue como lentamente ese vacío fue haciéndose más y más pequeño. Pero por suerte nunca desapareció. Así siempre podría volver a aquel mundo lleno de sorpresas. Muy bien, pues
Me imagino que os parecerá como a mí, es muy bonito, es un cuento muy bonito. Y bueno, vamos a hablar un poco de él. Esta autora escribe sobre las emociones y siempre dándole pues una gran importancia a expresarlas, compartirlas, trabajarlas desde que somos pues pequeñitos, para las edades más pequeñitas. Además, este cuento viene muy bien para trabajarlo con los niños. Bueno, pues Julia es la protagonista de este relato. Al principio es una niña feliz, es una niña que vive tranquila en su casa, una vida aparentemente sin sobresaltos, pero un día se despierta y tiene un vacío que no entiende, no comprende, no sabe qué le pasa. Entonces empieza a tratar de taparlo, a tratar de- de que ese vacío se vaya, ¿no? Pues hay una escena en la que aparece un teléfono móvil, aparece dulces, eh, un noviete, ¿no? Pero parece que no funciona, que el vacío sigue ahí. Entonces, de repente, cuando deja de buscar, siente una gran tristeza, se desmorona, se queda ahí envuelta en lágrimas y es cuando empieza a reflexionar y a darse cuenta. Dice, anda, pues si es que esto no va a mejorar, esto no va a cambiar. Estas cosas exteriores, estas cosas externas a mí, no es lo que va a hacer que este vacío se haga más pequeño. Y entonces mira dentro de ella misma, mira y busca en su interior y empiezan a aparecer, a fluir sentimientos, a fluir colores, a fluir mundos mágicos que los llaman, ¿no? Es decir, ¿cuál sería, digamos, la moraleja o el aprendizaje de esta historia? Al final los sentimientos tenemos que enfrentarlos, no huir de ellos. En lugar de huir, hay que mirar dentro de nosotros para ver qué es lo que sentimos. Mm. Entonces, poco a poco, ese vacío empieza a hacerse más pequeñito, pero nunca desaparece, porque al final toda experiencia que tengamos en la vida nos deja una huella y está ahí y forma parte de nosotros. Y en este caso, si hablamos de una pérdida, todos, que al final Julia podría ser cualquiera de nosotros, todos en algún momento de nuestra vida hemos sufrido una pérdida, algo importante en nuestra vida que ya no está. Pues puede ser la pérdida de un trabajo, la pérdida de un ser querido, la pérdida de algún proyecto importante que tenemos que finalmente no sale o la pérdida de la salud, ¿no? Ese vacío todos lo hemos podido sentir en algún momento. Y es esa capacidad, ¿no? de resiliencia que se llama, que seguro Gaby os ha comentado en alguna de las sesiones que habéis tenido, la resiliencia, esa capacidad para salir de las situaciones complicadas, ¿no? De las situaciones difíciles y aprender de lo que ha pasado, lo que hace reconstruir, que nos reconstruyamos, lo que nos hace seguir creciendo como personas, lo que hace que Julia aprenda de esa situación. ¿Mm? Es decir, al final todos necesitamos un proceso de aceptación, un proceso de adaptación para poder luego reconstruirnos, ¿no? Y esto es lo que viene un poco a contar aquí Ana Llenas con su historia y que me gustaría que sirva de introducción pues, para el tema que vamos a hablar hoy, que son los duelos. Luego, si tenéis alguna preguntita o algo pues, acerca del cuento, la podéis poner por el chat. Vale, voy a compartir pantalla ahora con una presentación. Duelos en la infancia y en la adolescencia. No solamente vamos a hablar del duelo más significativo, que sería la pérdida de un ser querido, sino que también vamos a ahondar en otros duelos que surgen en estas etapas. Bueno, el concepto duelo, ¿qué es? El duelo se define como un proceso que es normal eh, y que es además necesario para adaptarnos a una pérdida. La pérdida pues, puede ser ampliamente entendida. A lo largo de todos sufrimos pérdidas, ¿no? Algunas pueden ser insignificantes, como perder un objeto material. Pero luego, pues, hay pérdidas más significativas, como la pérdida de un ser querido, una ruptura de pareja, o la pérdida de una amistad, de un trabajo. Como os digo, la muerte de un ser querido es el duelo que, digamos, es más impactante, pero hay otras muchas pérdidas
que se pueden vivir con la misma intensidad. Y especialmente los niños que sufren pérdidas porque para ellos son importantes a lo largo de su vida. Vamos a ver ahora cuáles serían algunos duelos que se dan en la infancia y en la adolescencia. Por ejemplo, la muerte de una mascota. Los niños lo viven con mucha intensidad. La pérdida, algo más cotidiano, la pérdida de una amistad importante. O mudarse a otra ciudad, mudarse a otro barrio, a otro país, cambiarse de cole. Los fracasos escolares también puede ser motivo de duelo. O sentirse excluido en el grupo de iguales. Tanto la pérdida de una amistad importante como el sentirse excluido por el grupo de iguales se suelen dar especialmente en la adolescencia, que es esa etapa en la que ellos empiezan a sentirse identificados, más identificados con su grupo de iguales, les importa mucho el encajar, el que se les quiera, el que se les acoja dentro del grupo. Entonces, esto lo viven con especial intensidad. Y los desencuentros amorosos también, los amoríos y la separación o el divorcio de los padres también. De hecho, la separación y el divorcio de los padres comparten muchos aspectos comunes con el duelo de la pérdida de un ser querido, del fallecimiento. Vamos a ver algunos. Primero, algunos aspectos comunes que tiene un duelo significativo. En primer lugar, el duelo es un proceso activo, es un proceso en el que no se puede hacer nada con lo que ha sucedido, pero sí que podemos trabajar esas emociones, cómo nos sentimos. Lo que ha pasado está claro que no se puede cambiar, pero sí cómo se puede afrontar. Luego es algo normal, es un proceso normal, no es una enfermedad, no es una reacción ante una pérdida. Es dinámico, esto quiere decir que va cambiando, que las emociones cambian, se dan muchas emociones y se dan varias fases a lo largo del duelo que van modificando cómo la persona lo va a afrontar. Luego también es algo que es dependiente del reconocimiento social, es decir, cuando se pueden compartir las emociones, cuando otras personas, digamos, están ahí y validan esas emociones, ayuda en la recuperación, porque los duelos silenciados son más dolorosos al final. También es algo íntimo y esto es muy importante porque cada uno lo vive de forma única. Eh, no hay que juzgar, no hay que aconsejar, es un proceso muy personal y cada uno tiene su forma de vivirlo y de sentirlo. Hay una sensación de falta de control, como que sienten que su mundo se viene abajo. Y reacciones emocionales intensas. Hay reacciones de culpa, reacciones de miedo, de enfado, de indefensión, es decir, no puedo hacer nada. Tristeza profunda. Y luego, pues, obviamente, un duelo significativo implica cambios importantes en la vida. Y como os decía, vamos a ver ahora algunos duelos significativos para los niños y para los adolescentes. Obviamente, bueno, una de las charlas de este ciclo fue sobre el divorcio. Pues obviamente el divorcio puede implicar para los niños un duelo, un proceso de duelo. ¿Por qué? Pues porque para el niño el divorcio supone una ruptura importante con la realidad en la que él vive día a día. Entonces, en ese momento en el que papá y mamá están juntos y para ellos lo perciben como papá y mamá van de la mano, se separan, cambia totalmente mi realidad. Entonces él tiene esa incertidumbre, necesita saber qué va a pasar con él. ¿Mm? Y en ese momento, hablarle también de cómo afectará su rutina, dado que hay un cambio muy importante en la realidad, cierto modo es algo que le va a ayudar a ese proceso de duelo. Luego también, y aquí estoy hablando de las necesidades que hay, que tiene el niño y el adolescente. Él necesitan saber que sus padres se van a ocupar de él, que sus padres van a estar ahí, que sus padres van a cubrir las necesidades que tiene.
Y es muy importante, como ya os he dicho, validar esas emociones que surjan. Eh, ¿Qué es lo que piensas? ¿Cómo te sientes? ¿Hay algo que te preocupa? ¿Hay algo que no entiendas? ¿De qué tienes miedo? Y recalcar pues que la ruptura al final no tiene nada que ver porque nada que ver con él y él no es responsable porque en ocasiones surgen sentimientos de culpa, sentimientos pues de que ellos son en parte responsables de que por algo que han dicho o por algo que han hecho, de que sus padres se hayan divorciado, se hayan separado. Esto viene dado por la sensación que tienen los niños de ser el centro de todo, de que todo gira en torno a él, entonces al final consideran pues que ellos tienen en parte culpa de que esto haya ocurrido. Luego pues también es importante anticiparle esa ruptura 2 o 3 semanas para que ya ese duelo se vaya elaborando. Otros duelos adolescentes. Para los adolescentes, como os decía antes, la relación con sus iguales es algo muy importante. Entonces, el hecho de no encajar, el hecho de que se le rechace en el grupo, pues puede generar sentimientos de frustración, pueden generar sentimientos intensos de rabia, además, pues dada esa intensidad emocional que se da en la adolescencia, de tristeza, obviamente afecta a su autoconcepto, afecta a su autoestima porque para ellos es de un gran valor, ¿no? Que los demás les acojan, que los demás les quieran, especialmente pues, cuando se trata de las personas de los chavales de su edad. Luego también, por otro lado, hay un duelo que se da, ¿no? Al final, en esta etapa, los adolescentes empiezan a identificarse más con sus iguales y menos con sus padres. Entonces empiezan a tener sus propias ideas, sus propias creencias, su manera de hacer las cosas. Y en ocasiones parecen que ellos quieren ser adultos, ¿no? Para muchas cosas, pero por otro lado parecen niños, ¿no? Venga, quiero ser independiente, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, dame libertad, que es lo que pide el adolescente, ¿no? Pero por otro lado, para otras cosas, con las responsabilidades del día a día, madre mía, pero si no es capaz de hacerse su cama, si no es capaz de ordenar la habitación, si se le olvida prepararse la mochila y tengo que estar yo detrás preparándosela, ¿no? Parece que ha habido una regresión. Es decir, quiere ser muy maduro, quiere ser muy mayor para unas cosas, pero sigue siendo un niño para otras, ¿no? Entonces los padres, cuando ellos empiezan a reclamar esa libertad y empiezan a, a tenernos menos en cuenta, por así decirlo, o a demandar menos nuestra atención, se puede dar también un duelo en los papás de, oye, mi niño que siempre me preguntaba, que siempre venía y me contaba, que siempre que era tan alegre, que era tan cercano, que era tan cariñoso, ahora mi niño ha dejado de ser un niño, ahora no quiere saber nada de nosotros. Eso supone también un duelo para las familias, para los padres, ¿no? Y bueno, por último también en la adolescencia cobran importancia las relaciones amorosas y empiezan a aparecer los amoríos con los desengaños que luego en algunos casos conllevan, ¿no? También pues eso puede suponer un duelo para ellos. Bien, antes de entrar en esta segunda parte del duelo ante la pérdida de un ser querido, que es lo que vamos a hablar después de este descanso, vamos a hacer una parada y vamos a ir respondiendo si hay preguntas en el chat, ¿vale? Ahora mismo todavía no habéis puesto ninguna pregunta sobre esto, pero ahora quien quiera puede activar su micrófono y hacer una pregunta si quiere. Adelante, Paqui. Vale, ¿qué podemos hacer cuando se siente rechazado o que no encaja? En esa situación, para poderle subir la autoestima, ¿cómo podemos ayudarlo? ¿Qué se hace en esos casos? Hablamos de un adolescente, ¿no? Bueno, 8 años no es adolescente, es No, niño. vale. Hablamos de un niño. Pues con los niños como podemos siempre, digamos, ofrecerle diferentes actividades en las que pues al final se relacionan con más niños.
en algo en lo que ellos destaquen, que se les dé bien, que los demás digan, uy, mira, qué bien hace esto, qué bien hace lo otro, ¿no? Es un poco tirar por ahí y luego pues ofrecerles diferentes grupos, diferentes espacios donde pueda relacionarse con otros niños y por supuesto hacerle ver que nada de eso le representa al mismo, que él es mucho más válido, que tiene muchas cosas buenas, recalcarle esas cualidades que él tiene, validarle también esos sentimientos, pues cariño, yo sé que tú te sientes así porque te han dicho esto, pero tú eres muy bueno aquí, o es decir, levantarle un poquito el ánimo, ¿no? De esta manera. Y en el adolescente, con el tema del amorío, que se descentra en los En el estudios y adolescente, en el adolescente lo que ocurre es que ellos, lo que es compartir las emociones, eh, lo llevan regular, ¿no? Entonces muchas veces no las comparten porque piensan que puede ser como objeto más vulnerable, ¿no? Que puede parecer más vulnerable a la hora de compartirlas, ¿no? Entonces ahí tenemos que esperar que sean ellos los que vengan, que sean ellos los que nos pillen ahí en no un me deja momento. entrarle, no me deja, cuando intento meterme, no me sale por otro sitio y no sé. Y yo sé que hay algo ahí que le tiene, pues, ¿Mm? que no está bien. Son 14 años y creo que son los primeros amores de la edad Ujú, y veo que se descentra, está desmotivado cuando ha sido un crío muy estudioso. ujú. No sé, y está muy pasivo. Creo que- Pues ahí sí, si tienes la oportunidad cuando estés con él, háblale de cosas que le gusten, háblale de las cosas que él disfrute, por no entrarle en, ¿te pasa algo? Porque si le pasa algo al final, me pasa, mi madre siempre está ahí, eh, detrás, qué pesadilla, ¿no? Se ponen en ese plan, entonces lo que tú dices, se cierra más, entonces más vale que el ratico que tengas con él, que compartas con él, pues sea pues para hablar de cosas agradables, de cosas Vale. que a él le gusten y bueno, y ahí luego ya, pues lo mismo, te llega un día y se abre y te cuenta algo y te dice, oye, pues mira, pues me pasa esto, me pasa lo otro. Hay que, con los adolescentes conviene en ocasiones esperar también a que ellos sean los Se que, los acerque. que vengan y se abran y que nosotros ahí entonces estemos para escuchar también. Vale, vale, muchas gracias. Nada, ¿Alguien más quería hablar? En el chat con las hay algunas cositas. En el chat, Ah, que vale, sí. Mi sí. hija con 4 años lleva 6 meses que cada vez que nos vamos, alguno de los padres se echa a llorar y no quiere que nos vayamos. Entiendo que no sé, no conozco la situación, no sé si ha habido algún cambio en la Parece que es rutina, algún simplemente que cambio. cuando se va alguno de los dos, no. Pues puede ser que estemos hablando de un caso de ansiedad por separación. Mm. No sé si hay alguna pregunta al respecto, ¿no? Es normal también que determinada edad en torno a los 5 4 o 5 añicos, algunos miedos se reactivan. Entonces, pues son miedos evolutivos que pueden ser normales. Ujú. Y, y en este caso, pues puede ser un caso de ansiedad por separación, ¿no? Se echa a llorar, no quiere que nos vayamos, pues explicarle, anticiparle que dónde se va a ir, que pues, papá se va a ir a trabajar, va o mamá va a salir a comprar, luego va a venir y también ayuda mucho, pues, por ejemplo, tener una foto de papá o una foto de mamá, si por ejemplo, oye, que se va a ir un rato más grande, ¿no? Pues mira, pues siempre que eches de menos a papá o eches de menos a mamá, tiene aquí esta foto que sale sonriendo, que sale contigo sonriendo y pasándoselo muy bien. Y cada vez que te sientas triste, puedes mirar la foto de mamá o la foto de papá. O hacemos un dibujo también para recordar que mamá está bien o que papá está bien. Y siempre, pues bueno, pues no utilizar eufemismos de no se ha ido, no sabemos cuándo, pero es que no sabemos cuándo va a volver. O sea, ¿no?
Es decir, que le expliquemos claro, porque ellos necesitan seguridad, necesitan saber qué va a pasar y bueno, de alguna manera, pues anticipárselo y explicárselo es algo que puede aliviar esa ansiedad. Tenemos aquí también otra circunstancia. Mi hijo tiene 14 años y no encaja en su grupo de clase. Dice que se siente invisible. Sí, esto es lo que estábamos hablando de la importancia de encajar, de la importancia de sentirse querido por el grupo de iguales. Habría que indagar, ¿no? En cada caso porque al final es particular, ¿no? Y habrá que ver qué está pasando ahí en esa clase. Y pues de alguna manera también, muy importante, las relaciones somos, los seres humanos somos seres sociales, nos relacionamos y necesitamos relacionarnos con los demás. Entonces, pues es importante, pues en ese caso, hablar con el tutor, ver qué es lo que está pasando, transmitirle cómo se siente el niño en clase, lo que manifiesta, ¿no? Pues para ver qué está pasando ahí. Y luego, pues, esa necesidad que este chaval tiene, pues hay que cubrirla también en otros aspectos, en otras actividades, en otros entornos, que pueda relacionarse con otros chavales. Vale, no hay más preguntas, ¿no? Pues por el momento no. Continúa si acaso y ya si van saliendo más Venga, preguntas, pues hacemos otra parada. perfecto, estupendo. Bueno, pues como os decía, ahora vamos a hablar de el duelo ante la pérdida de un ser querido, uno de los duelos más significativos que hay, de los más importantes. Y de hecho, a veces las personas cuando pensamos en el duelo directamente pensamos en esto, ¿no? Vamos a empezar hablando de los mitos sobre el duelo. Probablemente estos mitos vienen dados por la concepción que tenemos en nuestra sociedad sobre el concepto de la muerte, ¿no? Tienen mucho que ver con esas ideas y al final es lo que nos lleva a alejarlos del entorno con la intención de protegerlos, pensando pues que estamos evitando ese sufrimiento que los adultos experimentamos, pero que a la larga es contraproducente, no es bueno. Entonces, uno de los mitos que se escucha mucho, los niños no se dan cuenta de lo que sucede tras una pérdida. ¿Qué pasa? Que está demostrado que se dan perfectamente cuenta de que alguien ha muerto, de que una persona importante ya no está y también de todos los cambios que van sucediendo alrededor. También se dice, los niños no elaboran el duelo, sí lo elaboran. Lo que pasa es que el modo en el que manifiestan el duelo es distinto a cómo lo expresamos los adultos. Y, por supuesto, ya también cada duelo, cada persona, os decía que es íntimo, lo expresa a su manera, ¿no? En el caso de los niños, pues ahora vamos a ver las diferencias entre el duelo en la edad adulta y el duelo en la infancia y en la adolescencia. También se dice mucho. Tenemos que protegerlos para que no sientan dolor ni sientan sufrimiento, porque lo mejor aquí es disimular y no mostrar nuestro dolor, no llorar delante del niño, no manifestarse triste. Entonces, al final no hay nada que les impida el dolor y el sufrimiento ante una pérdida que además es significativa. Cuando se les excluye de esto, ¿qué es lo que está pasando? Pues que estamos evitando que desarrollen esas habilidades para enfrentarse a una situación que luego posteriormente en la vida van a tener que afrontar. Por otro lado, estamos dejando de validar las emociones, estamos negando emociones a ellos y también a nosotros mismos y les estamos enseñando que mostrar nuestros sentimientos no es bueno, que deben fingir, que deben ocultar. Otro mito también que se dice que en la infancia y en la adolescencia
no se entienden los rituales, que ir al tanatorio puede traumatizar a los niños, por lo que lo mejor es pues que no vayan. Sin embargo, los expertos coinciden en que a partir de cierta edad, a partir de los 6 7 añicos, el que acudan al tanatorio y que acudan a los funerales puede ayudar a que se den cuenta de lo que está pasando, a que tomen conciencia de que esa pérdida es real. Eh, Cuando son excluidos de estos rituales, se pueden sentir olvidados, pueden pensar que, pues eso, que no son parte de la familia o que no se tiene en cuenta su dolor, su manera de manifestarlo. Vale, a partir de los 6 años conviene, como os decía, ofrecerle a participar en los rituales y si es así, sí que es mejor que vayan acompañados de una persona cercana, otro familiar, que se le explique previamente qué es, dónde va, qué va a hacer y que sea en un momento en el que haya un grupo pequeñito de personas que no esté aquello pues a reventar de gente, ¿no? Donde haya gente preferiblemente que conozca. Y luego, pues si tiene preguntas, siempre responderle a todas. Además, los niños son muy curiosos, tienen siempre muchas dudas, a veces salen con cosas que nos dejan a cuadro. Entonces, pues en la medida de lo posible, tratar de responderle a todas sus dudas. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de protegerlos? Pues en primer lugar comunicárselo con un lenguaje que esté adecuado a su edad, incluirlos en esas actividades familiares, darles un espacio para que se expresen, para que compartan las emociones y que estén siempre pues, guiados y acompañados por una persona adulta. Yo recuerdo hace poquito en consulta estuve trabajando un caso de una pérdida con una niña y el permitirle que fuera a los rituales, a poner flores donde la persona había fallecido, fue algo que ayudó a que esa niña fuera elaborando el duelo. Vamos a ver entonces cómo comprenden los niños la muerte, cómo comprenden y cómo expresan el duelo según la edad. A ver, hay 5 elementos que intervienen en la comprensión de la muerte y van cambiando a lo largo de la edad. En primer lugar, que es algo universal, que afecta a todos los seres vivos, que es algo irreversible, es decir, que después de la muerte no se puede vivir, que el cuerpo deja de funcionar, que es algo incontrolable y no depende de lo que pensemos o de lo que sintamos. Y por último, pues que es el final de la vida, que tras la muerte a día de hoy no sabemos qué pasa y hay un gran misterio. Hay muchas religiones que han tratado de explicarla de diferentes maneras y también pues igualmente la religión, la ciencia, es decir, es el gran misterio de la vida. Muy bien, pues hasta los 6 años, cómo entienden los niños la muerte? Hasta los 6 años el concepto de universalidad no lo comprenden, no lo entienden. También carecen de ese concepto de que la muerte es algo irreversible. De hecho, creen que el cuerpo de la persona fallecida puede seguir funcionando, puede seguir respirando, igual que si el sueño se interrumpe y la persona se despierta, pues ellos piensan que puede despertar. También el concepto de irreversibilidad, pues es algo que ellos creen o entienden que se puede volver de la muerte, que un ser querido puede regresar. También predomina el pensamiento mágico. En este caso, ellos consideran que por pensar en que el fallecido va a volver, puede volver. O por el contrario también, que si han tenido alguna mala palabra o han discutido o ha pasado algo malo con esa persona, que ellos pueden ser los causantes, ¿no? De que esa persona haya fallecido. La muerte, pues en los casos de los niños pequeños, pues
se relaciona con la vejez, se relaciona con la enfermedad. Se activan, esto en la pregunta que ha aparecido antes, miedos y temores de edades más tempranas, pues la angustia o la ansiedad por la separación. Y también cuando se dan casos de personas fallecidas cercanas, pues tienen ese miedo a que se produzcan otras muertes. A partir de los 6 años y hasta los 11 o 12 años, aquí es cuando ellos ya empiezan a cuestionarse si la muerte de otros o la suya es posible, pero todavía no hay aceptación. La aceptación viene más adelante, en torno a los 11 o a los 12 años ya empiezan a aceptar que eso es así, que eso va a ocurrir. A partir de los 7 empiezan a tener claro el concepto de que el cuerpo deja de funcionar, de que la muerte es irreversible. Desaparece también, va desapareciendo ese pensamiento mágico. Y luego, siempre, tanto a edades más tempranas como ahora, pues hay una enorme curiosidad. Los niños necesitan saber, hacen muchas preguntas, tienen que razonarlo todo, ¿y por qué? ¿Y por qué? Luego el grupo de amistades es fundamental y tienen miedo de que se les vea como diferente, de que los otros niños les señalen o los otros niños noten algo. La comprensión pues también de que sus pensamientos no son los causantes, es decir, de ese pensamiento mágico ocurre pues alrededor de los 7 años. Y ya por último, en la adolescencia, ¿qué concepto o cómo ven ellos la muerte? ¿Es similar o es muy parecido a la elaboración en una persona adulta? Sí que es cierto que en estos casos, en los casos de la adolescencia, las emociones son más intensas y más cambiantes. Hay mucho interés por lo que sucede tras la muerte. La adolescencia ya de por sí pues, es una etapa de cambio y es una etapa de transición. Hay muchos cambios, hay más conflictos con los padres y entonces pues se puede dar la culpabilidad, ¿no? En estos casos, si se discute más con los padres, si ha fallecido uno de los progenitores, ¿no? Pues pueden aparecer esos sentimientos de culpabilidad. También son conscientes ya y hay una aceptación de su propia muerte, surgen fantasías y aparecen las ideas de suicidio en la adolescencia. También os decía antes que es posible que no quieran compartir sus emociones, que se cierren, que ante los demás no quieran mostrarse diferentes, no quieran que sus compañeros, que sus amigos los señalen o destacar porque han tenido una pérdida. Entonces eso que hace que muchas veces se cierren y que cueste mucho trabajo compartir con ellos las emociones. Entonces con el adolescente hay que tener mucho más cuidado, estar más disponibles porque al final ellos no quieren ser diferentes a su grupo y a veces piensan que lo mejor es no mostrar sus emociones. Tienen que tener permiso para ser comprendidos, para ser aceptados por parte de los adultos. También puede darse la ocasión de que se sientan presionados para comportarse como adultos, de que asuman roles que no les pertenecen, ¿no? Roles de adultos. Y ya por último, pues algo que se da en la adolescencia es que ensalzan las cualidades positivas del ser querido y todos los defectos, todo lo que no le gustaba, eso lo olvidan. Se puede dar también. Vale, entonces, diferencias entre el duelo adulto y el duelo en la infancia. En la infancia, la pérdida de un ser querido no supone una ruptura implacable, digamos, con la realidad. Sobre todo, y es muy importante que se traten de mantener la rutina. En la medida de lo posible, pues que sigan la cotidianidad, ¿no? La rutina de ocio, de amistades, de tiempo libre. Eso hace que se lleve de mejor manera. La duración también del proceso de duelo en los niños es más corta, dado que también las emociones pues fluctúan más y no tienen esa capacidad de mantenerlas tanto tiempo como los adultos. Y la expresión emocional, ¿de qué depende? Pues depende del espacio, depende de la legitimidad que les demos a los niños para que se puedan expresar. Ellos se expresan mucho con juegos, se expresan con actividades.
a través de dibujos, a través de manualidades, por ejemplo, también, de cuentos, como el que acabamos de ver, pues una forma de ayudar a que ellos se expliquen, a que ellos expresen y saquen lo que llevan dentro. Pues como no pueden mantener las penas y el dolor durante mucho tiempo, esas emociones fluctúan y también puede surgir el enfado, puede surgir la frustración de no entender, el sentimiento de indefensión, de no poder hacer nada, de enfadarse por pequeñas cositas, ¿no? Que parece que hacen un mundo de ellas. Se pueden dar también regresiones, ¿no? A etapas anteriores en los que ellos se muestran más seguros, ellos se muestran, pues eso, con una mayor capacidad para hacer eso y entonces van hacia atrás. Las expresiones emocionales pues pueden que no se manifiesten y tampoco tienen por qué estar ligadas al sufrimiento. No hay que interpretarlo todo. ¿Por qué ha hecho esto? ¿Por qué ha hecho lo otro? ¿No? No todo tiene por qué estar relacionado con la pérdida. Y bueno, en su día a día, lo hemos visto al principio, existen otros duelos que también para los niños son importantes. En este caso, hay duelos que se relacionan con la pérdida del ser querido. Cambios habituales en sus condiciones de vida. Esta persona ya no está. Las cosas que se hacían con ella ya no se hacen, ¿no? Y de alguna manera eso, esos cambios también son un duelo para los niños. Los cambios emocionales de las personas que conviven con el niño también pueden suponer un duelo para ellos. Expresiones del duelo que se pueden dar: ansiedad o insomnio, por miedo a que se produzcan otras pérdidas. Ansiedad por separación, también. Dificultad para separarse de los padres. Y también rumiar con fantasía, esto viene dado por ese pensamiento mágico que tienen los niños de reunirse con el ser querido, de que el ser querido va a volver. También pueden aparecer sentimientos de culpa. Manifestaciones somáticas como dolor de cabeza, dolores de barriga, vómitos, dolores musculares, falta de apetito. Todo esto son reacciones, como os digo, normales. No estamos ante una enfermedad, estamos ante un proceso y que es algo perfectamente normal y a lo que pues, poco a poco hay que adaptarse. Dificultades de atención, también de concentración y también de memoria. Y esto pues se puede dar en el entorno escolar. Entonces pues los profes tienen que crear ahí un espacio y dado que el niño necesita más atención, el niño necesita sentirse comprendido, sentirse aceptado, pues desde el cole pues también hay que darle ahí un espacio para que él se sienta seguro. El rendimiento académico puede disminuir. También se puede dar una conducta ansiosa con ataques de llantos repentinos y dificultades pues, en la relación de los compañeros, con una mayor irritabilidad. Estos son expresiones que se pueden dar, no tienen por qué darse, pero podría. Vale, y vamos a terminar con unos consejos prácticos para ayudar a elaborar el guión. Yo siempre digo que estos son primeros auxilios psicológicos, que nos vienen muy bien y que todas las personas, pues en algún momento viene bien que lo aprendamos para ponerlo en práctica cuando haga falta. ¿Cómo comunicar una pérdida? Pues ¿quién debe hacerlo? Preferiblemente alguien con el que el niño tenga confianza, que sea una persona cercana al niño. ¿Cuándo? Tiene que ser lo antes posible, no hay que esperar. ¿Dónde? Pues en el entorno familiar, en un sitio donde esté tranquilo, donde esté a gusto. ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues utilizando el contacto físico. Hay que evitar eufemismos o evitar metáforas como, por ejemplo, se ha ido o nos ha dejado. Son frases que se escuchan, ¿no? ¿Qué pasa con este tipo de frases? Pues que si yo al niño le digo, esta persona se ha ido, pues cada vez que alguien se vaya, diga, me voy. Va a decir, pues, ¿dónde va? A ver si le va a pasar algo. Entonces puede generar
esa ansiedad por separación. Entonces, siempre hay que explicarlo de manera clara, con un tono de voz cálido, permitiendo compartir emociones, interesándonos por las emociones o los sentimientos que ellos sientan, que ellos tengan, que ellos manifiesten. ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta? Esas preguntas ayudan mucho a que ellos vayan resolviéndose. Escuchar sin juzgar, escuchar sin aconsejar. Siempre se dice con el apoyo emocional que una alegría que es compartida es doble y una pena que se comparte es la mitad. Entonces, ese apoyo emocional hace mucho para que el niño vaya haciendo el duelo. Pues lo que os decía antes, que le resolvamos las dudas que tenga. Si no sabemos resolverlas, las dejamos ahí y luego tratamos de pensar, "Ay, ¿cómo le puedo yo responder a esto?". Porque es verdad que a veces tienen preguntas muy, muy curiosas. Preguntarle pues cómo se sienten, qué necesitan y recordar y hacer recordar a la persona fallecida también es muy bueno. Con fotografías, los momentos, las cosas que se hacían con él, con ella, vienen muy bien para crear ese espacio. Es decir, es como crear un acompañamiento, un espacio en el que hay un espacio en el que hay un acompañamiento para hablar del fallecido y para tener esa intimidad. ¿Qué comunicar? Pues cuando se comunica la noticia hay que intentar transmitir ese concepto de universalidad de la muerte, asegurarse también que no se sientan culpables, que no tengan ese sentimiento y hacerlo pues con un lenguaje adecuado a su edad, a la edad del niño. Como os decía, pues eso nos ayuda a utilizar frases como se ha quedado dormido, nos ha dejado, se ha ido. Aquí también entramos en la parte, no voy a hablar de religión, pero sí que entramos en la parte en la que bueno, las personas que son creyentes, pues se utiliza también la metáfora de ha ido al cielo, esta persona ha subido al cielo. En determinadas edades, pues pueden no entender ese concepto, ¿no? ¿Qué significa subir al cielo? ¿O qué significa que esa persona está en el cielo? También sería una metáfora. Entonces, pues conviene utilizar palabras más claras, ¿no? Evitar ese tipo de conceptos porque puede que ellos se líen más o se confundan más. Bueno, y esto es muy importante, lo que os decía, permiso para llorar. Ese permiso es para nosotros y para ellos. Si nuestros hijos, niños, adolescentes, observan y ven que nosotros manifestamos sin problema en el entorno, en casa, esa emoción cuando tenemos que llorar, cuando tenemos que desahogarnos, pues ellos lo van a ver como algo que es natural, que es normal. Es decir, hay que evitar esconderse para llorar. No es que no quiero que ellos me vean porque puedo manifestar que soy más débil. Para nada, todo lo contrario. Tengo que ser fiel a lo que siento. Y si yo necesito desahogarme, si yo necesito expresar mi tristeza, puedo hacerlo. Me tengo que dar permiso a mí mismo. Y bueno, con esto hemos terminado. Así que ahora ya solo me queda daros las gracias y me siento muy agradecido por vuestra atención y vamos a aprovechar pues para resolver las dudas que hayan ido surgiendo a lo largo de la sesión. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Víctor. Pues sí, ha habido aquí algunos comentarios y algunas preguntas. Voy a ir leyendo algunas. Dice, mi hijo tiene 6 años y su abuelo falleció hace 6 meses. Él lo sigue esperando. Por más que le hemos explicado, no sabemos si llevarlo al cementerio por cómo reaccionará. También piensa que cuando nos ponemos malos con un simple resfriado, por ejemplo, nos vamos a morir. Y nos pregunta mucho la edad que tenemos, a todos los que estamos a su alrededor.
Ujú. Sí, lo hemos estado comentando antes porque los niños relacionan la muerte en muchos casos pues, con la vejez, con la enfermedad. Hay determinados duelos, por ejemplo, el duelo cuando hay una enfermedad previa larga, una enfermedad complicada, el duelo se va elaborando ya, ¿no? Previamente, se va haciendo. En estos casos, pues, esa relación de sentirse enfermo y pensar, oye, a ver si le va a pasar algo, ¿no? A ver si se va a morir. Es perfectamente normal por cómo los niños entienden la muerte. Y luego, por otro lado, si él tiene 8 años, pues es bueno que cuando se vaya al cementerio, cuando se vaya a poner flores o se vaya a visitar la tumba, vaya. Previamente, pues le tenemos que anticipar dónde va, qué vamos a hacer y utilizar pues las palabras adecuadas, ¿no? Pues vamos al cementerio, que vamos a ver a tu abuelo que murió y está allí y vamos a ponerle flores para que ellos vayan ya familiarizándose con la muerte. También nos pregunta otra mamá, ¿a qué edad sería recomendable que vayan al velatorio de un familiar fallecido? Mi hijo fue por primera vez hace 2 años y tenía 13 Ujú, al velatorio de su abuelo. Decía que iba, pero no quería verlo, pero al final lo vio voluntariamente y parece que lo afrontó bien. ujú, claro. A ver, por debajo de los 3 años es posible que no entiendan nada. Y de hecho también se pueden asustar. Entonces, no hay mucha coincidencia sobre lo que hay que hacer entre los 3 y los 6 años, pero sí que se recomienda que quizá en grupitos pequeños, llevándolo al tanatorio un ratico y explicándole siempre acompañado de una persona del entorno más cercano, que le explique, que le ayude, que esté con él, sería bueno que fuera. A partir de los 6 años, sí, sí ya que hay consenso en que es una edad ya ideal para que empiecen a asistir a los rituales y empiecen a ir a los velatorios, a los entierros. Muy bien. Tampoco, perdón, porque decía, ¿no? Que no quería verlo, pero que al final acabó viéndolo. Bueno, eso también hay que respetar las decisiones. Él tiene que tener su ritmo, su espacio, y si no le apetece, no hay que forzar, ¿no? Muy bien. También nos dice un papá, mi hijo perdió a su madre con 9 años y ahora, 3 años más tarde, no quiere ni oír hablar de su madre. Me hace callar siempre que hablo de ella. ¿Esta reacción de negación es habitual? ¿Por qué no quiere saber nada de ella? ¿Es un duelo no acabado? ¿Cuántos años tiene? Pues ahora tiene 12, la perdió cuando tenía 9. Ujú. Sí, en el duelo hay unas etapas que siempre se dan etapas de negación también. Hay que ver también pues esa etapa de la adolescencia que decíamos, que no les gusta compartir si ellos se sienten frustrados, se sienten tristes, muchas veces detrás de esa, de esa actitud de enfado, detrás de esa actitud de fortaleza, ¿no? Está la tristeza. Y tú rascas un poquito y al final, pues ahí está lo que realmente sientes, ¿no? Lo que pasa es que es un escudo, puede ser un escudo, ¿no? Que tenga, que dices, no, pues no quiero mostrarme vulnerable, no quiero, o el hablar de mamá me puede hacer que me emocione, me puede hacer que llore y yo no quiero llorar delante tuya, ¿no? Podría ser un poco la explicación. Muy bien, por aquí también te preguntan, Víctor, ¿cómo podemos ayudar a nuestro hijo adolescente cuando nos ha dicho que le angustia la idea de su propia muerte? Muchas gracias. Sí, en la adolescencia es cuando empiezan a fantasear con esto. De hecho, las ideas de suicidio surgen en esta etapa. En el caso de que él lo haya explicado o en el caso de que él lo haya compartido con vosotros, es algo bueno porque podemos, digamos, indagar, oye, pues ¿cómo te sientes tú al respecto? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué necesitas tú con esto?
bueno, pues ir un poquito preguntándole, ¿no? El caso, dejar que se exprese, dejar que lo saque. Ya el hecho de contarlo y de compartirlo, pues está mostrando él que para él eso es importante, ¿no? Está diciendo claramente pues que le angustia la idea de morir, porque toma conciencia y sabe y acepta que la muerte está ahí, ¿no? Bueno, aquí también hay otra pregunta. ¿Qué no debo decirle a mi hijo de 14 si no le invitan en ningún cumple y no le aceptan los mandamases de la clase, a pesar de mediar la tutora? Supongo que querrá decir que qué debo decirle a mi hijo, ¿no? Sí, 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 es que estaba leyéndolo. A pesar de mediar la tutora. No sé si tiene que ver o tiene relación con con la pregunta de antes. En este caso, decirle pues al crío que los mandamás entiendo que serán como los cabecillas, ¿no? Siempre hay cabecillas por ahí en los Supongo. grupos de chavales, los que manejan el condado. Mm. Pues nada, pues también esto no hay que ser extremos, ¿no? Porque no te invitan a ningún cumple. Mm, seguro que hay algún sitio en el que ellos, alguna actividad, algún espacio en los que ellos estén a gusto. Entonces, habrá que, de alguna manera, también sacarle un poco ahí de esa rigidez, ¿no? Y mostrarle alternativas. Oye, pues tú necesitas ir con esta gente, para ti es importante, ¿con qué otras personas te puedes relacionar? Y luego, por supuesto, si el hijo manifiesta que se siente dolido, que se siente mal, pues escuchar esas emociones y de alguna manera, pues plantearle que puede relacionarse pues, con otros chavales. Bueno, dice que ha mediado también la tutora, ¿no? La Sí, tutora, eso. Mm. claro. Y que no podemos al final controlar las reacciones que tengan los demás. ¿Mm? Habrá que también valorar esa situación, ver el grado de la responsabilidad que tiene él, ¿no? En esto, Muy bien, qué puede pasamos. hacer también, qué es lo que puede hacer él al respecto. Ujú. Dice, mi hijo tenía 8 años cuando falleció su abuelo. Le dije que aunque ya no pudiera verlo, su abuelo podía escucharlo, puesto que siempre estaría cerca de él. Cuando llegaba del cole se metía en su habitación y hablaba con él, y esto le ayudó a aceptarlo. Ujú. Estamos hablando de 8 años. Sí, os decía antes que ellos se expresan mucho a través de los juegos, de las manualidades. Viene muy bien hacer un altar o preparar una fotografía del familiar, imprimirla o sacarla, meterla en una cajita personalizada pues de vez en cuando tener ahí un espacio para sacarla, para verla, para recordar esos momentos y en cierto modo también pues viene bien hacer una carta de despedida o dedicar un rato pues para hablar con el recuerdo que tenemos de ese familiar. ¿Mm? Sí es verdad que el familiar que ha fallecido no escucha, el familiar que ha fallecido no respira, no siente, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí es una metáfora, pero bueno, habría que darle la esta de, pues, siempre puedes recordar a tu abuelo, siempre puedes hablar conmigo de él, o puedes tener, pues eso, pues tus fotos, o escribirle una carta de despedida con lo que tú quisiste decirle. Yo entraría a hablar ahí en pasado, aunque en este caso, pues si pudo ayudarle, el darle ese espacio, pues puede ser algo acertado. Ujú. Bueno, también tenemos otro testimonio que dice, lastimosamente mi hijo sacó a pasear a su perrita, pasó un gato y la perrita le siguió. Detrás pasó un coche y mató a la perrita, justo enfrente de mi hijo. Y al verlo mi hijo gritó, no, mi perrita murió. Y ahora mi hijo en todos los lados de la casa se acuerda de todo lo que hacía su perrita. ¿Qué puedo hacer yo? Es muy dramático. Con lo Mm, que se quieren a los animales, yo que también tengo un sí. perro, la verdad. Nada, pues
acompañarlo, recordar con él a la perrita, hablar de ella de vez en cuando él se acuerde, cuando él lo cuente, pues sí, escucharlo, pues sí, pues es verdad, bueno, ¿y qué más cosas? ¿Y qué hacías tú con ella y tal? Él puede ayudarle, lo que os decía, pues que haga un dibujo de su perrita con él para recordarla, que tenga una foto de su perrita, que se la ponga ahí en su habitación. Todo lo que de alguna manera le ayude a elaborar ese duelo. Isabel Claro. dice, hay que hablar más del tema de la muerte, sin frivolizar, algo que va a ocurrir. Sí, que no se habla mucho, es lo que hablabas tú un poco de la cultura. Muchas veces en nuestra cultura hablar de la muerte a veces es un tema tabú y al final pues, no se experimentan esas emociones. No se habla y se frivoliza mucho también, porque en televisión muestra la muerte de una manera gratuita constantemente, ¿no? Entonces, eh, pones la televisión y lo ves constantemente y de alguna manera insensibiliza mucho, ¿no? Ujú. Eh, Sin embargo, pues no se hace una psicoeducación respecto a cómo afrontar la muerte de las personas de nuestro entorno o la nuestra propia, ¿no? No existe esa educación previa que me parece necesaria para que todos, pues, de alguna manera aprendamos a convivir con ello y luego los duelos no sean tan traumáticos y tan difíciles como en muchos casos. Entonces, pues, ¿esto qué conlleva luego? Pues que la gente tenga estos comportamientos o estas conductas que hemos ido viendo a lo largo de la charla, que tienen como intención proteger a los niños de ese dolor, cuando en realidad lo que estamos haciendo es lo contrario. Sí, Isabel también apunta que esto, claro, puede llegar en cualquier momento, no siempre es por edad. Claro, Mm, si no es algo que puede pasar en cualquier momento, ujú, entonces pues tenemos que tener presente que la muerte forma parte de la vida y que está ahí, ¿no? ujú. También otra mamá nos dice, yo llevé a mi hijo al tanatorio con 4 o 5 años, murieron varios familiares y tenía muchas dudas. Me dijo la psicóloga que es lo que más necesitaba en ese momento, le vino muy bien. Mm. Sí, con 4 o 5 añicos ya puede ser una edad para que ellos vayan. Si se les explica antes y ellos están por la labor, pues me parece estupendo. Mm. Isabel nos recomienda un libro, Ciparaíso, de Marta San Martín. Pues nada, lo pondremos también en las reseñas por si alguien quiere leerlo. Gracias, Isabel. Muy bien, pues creo que ya no hay más preguntas. Bueno, sí. Mi hijo tiene 11 años y está obsesionado con la muerte y lo que pasará después. Tiene miedo. Le ocurre siempre en esta época del año. Se empieza a poner nervioso por las noches. Le ocurre siempre en la misma época del año. Mm. Sí. En relación con esto que acabo de recordar yo, no tiene que ver directamente con la pregunta que han hecho, pero sí es verdad que cuando se da la muerte de un familiar cercano, cuando se acercan las fechas, se suelen reactivar esos sentimientos. Puede pasar con los niños, ¿no? Y con los adolescentes. Determinadas cosas y determinadas fechas que pueden hacer que se reactive, ¿no? Vale, está obsesionado con la muerte y lo que pasará después. Tiene miedo. Es la edad en la que empieza a haber una aceptación del concepto, acompañado pues, de la curiosidad tremenda que tienen los chavales pues, por saber y conocer, y sobre todo por los que tengan una mente más lógica, ¿no? Pues puede tener esa angustia. Al final es algo incontrolable, es algo que no depende de nuestros pensamientos y puede ser esa obsesión o ese querer saber una manera de darle sentido y de poder controlar algo que de por sí pues, es incontrolable y por eso de ahí que pueda surgir sentimientos de frustración, de indefensión. Ujú.
Mari Carmen pregunta, ¿puede ser que los juegos agresivos hagan que los adolescentes no entiendan bien qué significa la muerte? Sí, hacen que se frivolice el concepto, que se altere, se viole el concepto de muerte, que se le dé un significado que realmente no es el que es, ¿no? Pues nada, todo luego ya, pues muchas gracias, te dan las gracias Sí, por la charla, que estupendo, y algunas de vosotras también ya nos decís en general que la edición muy bien, agradecidos. Por supuesto, nosotros a vosotros también os lo agradecemos mucho que hayáis estado aquí presentes. Os vamos a mandar un poquito más adelante, dentro de una semana o dos, os vamos a mandar otra encuesta distinta a la que estamos haciendo ahora, ¿vale? Y os pedimos, en esa encuesta ya os pedimos un poco una opinión global sobre toda la edición, los temas que hemos dado, cuáles han sido los que más os han gustado, si habéis estado escuchando los audios, etcétera, ¿no? Por ver un poco en general cómo ha ido esta edición, y también nos preguntaremos qué temas son los que más os interesaría dar en próximas ediciones, ¿vale? Porque ya sabéis que nosotros vamos haciendo lo que vosotros nos vais pidiendo. Si vosotros nos sugerís nuevos temas, pues nosotros los vamos valorando para hacer las nuevas ediciones según vuestras demandas. Y nada, pues ya si queréis podéis activar el micro, pues si queréis decir alguna cosita, y nos vamos despidiendo. Ya sabéis que os esperamos el día 1 de junio en San Javier. Os mandaremos la información para que os inscribáis y estaremos encantados de estar con todos vosotros y pasar un día fantástico. Seguro que lo pasamos genial. Muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes. ya. Muchas gracias. Buenas Hasta tardes. luego. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta pronto.